El régimen de La Habana pidió durante las conversaciones migratorias a Estados Unidos que deporte a todos los cubanos que buscan asilo en la frontera sur. Mario Pentón con la historia. Mario, adelante. Hola, sí, ¿qué tal? El régimen cubano está pidiendo a los Estados Unidos que deporte a todos los cubanos que llegan a la frontera sur pidiendo asilo. Además, dice que los cubanos somos privilegiados en este país. Nuestra delegación reiteró la disposición de Cuba a cumplir con los compromisos establecidos y expresó preocupación por las medidas de estímulo a la migración irregular que se mantienen vigentes por decisión política del gobierno estadounidense. El régimen cubano pidió a Estados Unidos durante las conversaciones migratorias celebradas entre ambos países que deporte a todos los ciudadanos de la isla que buscan asilo en la frontera sur y que no privilegie a los cubanos sobre otras nacionalidades. Las declaraciones de Carlos Cosío en realidad son absurdas e incorrectas por varios motivos. Obviamente es un intento de querer eliminar la ley de ajuste cubano, cosa que no puede suceder porque es un acto congresional, primero. Segundo, culpar a la ley de ajuste cubano por promover el flujo migratorio desde Cuba es incorrecto. El flujo migratorio desde Cuba viene por las circunstancias que existen dentro de Cuba y no por el manejo de los migrantes cubanos en Estados Unidos. La dictadura cubana dijo falsamente que los cubanos eran privilegiados al llegar a la frontera de Estados Unidos y la emprendió también contra la ley de ajuste cubano. Tampoco es cierto de que las personas que entran de Cuba reciben un trato preferencial, independientemente de la ley de ajuste cubano, están sujetos al mismo proceso de remoción que cualquier otro extranjero, es decir, en muchos casos entrevistas de miedo creíble, corte de inmigración, para poder presentar sus casos de asilo, y hemos visto las consecuencias de las personas que no han calificado, que lastimosamente han enfrentado deportaciones físicas a Cuba. La Habana también pidió el fin de las sanciones a cambio de controlar el flujo migratorio. Diversos analistas coinciden en señalar que se trata de una acción para presionar a la administración del presidente Joe Biden. Indiscutiblemente la ola migratoria que estamos viendo desde Cuba es una forma de presionar a la administración Biden, entendiendo que hay una crisis migratoria en el país, que es un tema político, que estamos entrando en campaña electoral para la presidencia el año que viene y aprovechando ese aspecto de la situación. En los 2 últimos años, Estados Unidos ha recibido el mayor éxodo en la historia cubana, con más de 425,000 inmigrantes. A la vez, la administración Biden ha cumplido con los acuerdos migratorios, entregando cada año más de 20,000 visas anuales. Y ya más de 57,000 cubanos están en los Estados Unidos gracias al programa de parol humanitario. Para Estados Unidos, la política o la prioridad de desestabilizar a Cuba sigue primando por encima de su interés en la protección de sus fronteras en materia migratoria. El Departamento de Estado se negó a confirmar a American Noticias que una de las exigencias de Estados Unidos en este encuentro fue el fin de los vuelos charters desde la isla Nicaragua, pero aseguró que la falta de esperanza debido a la ineficiencia del régimen era la principal causa del mayor éxodo en la historia de Cuba. La realidad es de que estos diálogos, si no enfrentan las causas de raíz que promueven la inmigración, que son las violaciones sistemáticas de derechos humanos y civiles, la persecución de oponentes políticos, los presos políticos, presos de conciencia que siguen presos en Cuba, esta migración va a seguir sucediendo. También es importante notar que los presuntos obstáculos que las personas sean devueltas a Cuba es lo que llamamos nosotros vivir en un estado de derecho. Las personas tienen derecho cuando llegan a este país, tienen el derecho de pedir asilo o refugio, tienen el derecho de ser entrevistados por un adjudicador de inmigración, en muchos casos tienen derecho a poder presentarse o comparecer antes de una corte de inmigración. Entonces, los presuntos obstáculos en realidad son los derechos que tiene cualquier inmigrante que llegue a este gran país. Y bueno, muchos nos preguntamos por qué Carlos Fernández de Cosío, que tiene a toda su familia aquí en Estados Unidos, está pidiendo que deporten a los cubanos para que no les den esa oportunidad. Así andan las cosas. Yo soy Mario Pentón, quedé con mucho más en el estudio.